Hola a todas y todos. Nos encontramos hoy aquí a través de estas mediaciones tecnológicas para explorar un tanto la cuestión de la ética, pero en esta ocasión la ética entendida o mirada desde una concepción muy particular y a mi modo de ver muy potente, sobre todo para entender, explorar, preguntar por la ética en una sociedad como la nuestra, una sociedad contemporánea. Se trata de una concepción en la que la ética es entendida como práctica de sí, como cuidado de sí, como un ejercicio en el que el hombre cuida de las maneras como se constituye y cómo se configura en tanto ser humano. Para ello vamos a tener o vamos a trabajar en torno a un texto eh, que recoge una entrevista realizada a Foucault en enero de 1984, unos pocos meses antes de morir. Esta entrevista, titulada La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, se encuentra publicada en español, precisamente aquí en este texto, en el tercer volumen de las obras esenciales de Foucault, una obra que recoge algunas de las conferencias, entrevistas y podríamos decir en términos generales los textos menores que Foucault fue haciendo alrededor de sus cursos y alrededor también de sí o junto a los libros que fue publicando en vida y bueno, posteriormente a su muerte también han venido apareciendo otra serie de libros. Bueno, pero en fin, digamos, en esta obra se recogen algunas de esas entrevistas y conferencias que Foucault fue realizando y una de ellas pues es la que nos va a servir hoy como pretexto, como escenario para puntualizar, para enumerar quizás de manera muy esquemática algunos elementos que nos sirvan un poco para profundizar y para conversar alrededor de la ética entendida como el cuidado de sí. Para ello he preparado unas notas que iré leyendo un poco para tener control sobre la exposición y no desmedirme en el tiempo. Eh, Espero pues lograrlo. Entonces voy a ir leyendo y vamos a ir comentando algunas cosas. ¿Ok? Como siempre, son notas en borrador que están en elaboración y pues lo que intentamos aquí es compartir algunas ideas para, como les digo, profundizar en esta noción de la ética. Para empezar, quisiera resaltar que uno de los problemas que preocupó, que siempre inquietó a Foucault, fue precisamente la relación entre el sujeto y la verdad. Es decir, las maneras como se constituyen los sujetos en relación con la verdad, pero también la manera como aparece o se constituye aquello que es considerado como verdadero. Esto nos abre todo un horizonte inmenso de inquietudes y de problemas a trabajar. A continuación, quiero señalar de manera muy esquemática algunos de esos puntos o algunas de esas líneas de análisis para adentrarnos en esta concepción de la ética, esta mirada particular de la ética, este giro en la concepción de la ética. Ok, un primer punto que quisiera señalar es un planteamiento central en el pensamiento Foucaultiano. Se trata del planteamiento según el cual el sujeto se constituye, el sujeto se produce. Es decir, la idea de que el sujeto se hace a sí mismo mediante su acción. Es producto de su hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un molde universal, ni hay una naturaleza inmodificable que el hombre o el ser humano deba seguir y deba desarrollar. Foucault rechaza radicalmente todo esencialismo y todo universalismo. No hay una esencia humana a seguir, no hay una esencia humana a realizar, nos diría Foucault, porque en últimas el hombre se hace a sí mismo, pero se hace en relación con su entorno. Esto es muy importante. Se hace a sí mismo en relación con las formas de comprensión y los horizontes de sentido de su época. El hombre no puede eh, desligarse de su época. Vamos a verlo a continuación. Esto quiere decir que cada persona está enmarcada en su época y que cada época y cada entorno concreto marcará escenarios distintos y formas distintas de hacerse humano, de hacerse
lo que es. El ser humano tiene esa condición, esa posibilidad de hacerse a sí mismo, y está llamado a hacerse. Más adelante lo revisaremos. Esta es una primera idea, como les digo, muy esquemático el asunto para poder un poco aprovechar más el tiempo que disponemos aquí en este breve video. Una segunda idea que me parece importante resaltar en este contexto, en esta tarea de adentrarnos en la concepción de la ética como cuidado de sí, como práctica de sí sobre sí. Esta segunda idea podríamos plantearla en los siguientes términos. El sujeto se configura a sí mismo en relación con lo que es considerado como verdadero en su época. Vamos articulándolo con la idea anterior, aquella de que el hombre se constituye a sí mismo, pero recuerden que se constituye a sí mismo en relación con un entorno. Esta segunda idea nos habla entonces de que el sujeto se configura a sí mismo en relación con lo que en su época es considerado como verdadero. Vamos a verlo. Podemos identificar este postulado como subjetivación, entendida esa subjetivación como las maneras de hacerse sujeto en relación con las formas propias de su época. El ser humano no es una isla. El ser humano es un ser con otros y en relación con otros. El ser humano no se hace a sí mismo en la nada ni en la soledad. El ser humano se hace junto con otros y en un espacio concreto. El ser humano habita un mundo, ingresa a un mundo ya hecho, o mejor, un mundo en construcción, un mundo en movimiento. Si lo prefieren, un mundo andando. El hombre, el ser humano, cuando nace, ingresa a un mundo que ya está andando. El hombre o la mujer no es su mundo, no es todo el mundo. Hace parte de un mundo. Lo voy a decir de nuevo. El ser humano no es su mundo. El ser humano hace parte de un mundo, a un mundo al que ingresa. Por esta razón, sus formas de hacer, de pensar y hasta sus formas de preguntar responden a preocupaciones y horizontes de sentido de su época, propios de su época. Formas que, al igual que él o ella, son históricas, por cuanto son producto de la acción del ser humano. Aquí es importante señalar, es importante resaltar una diferencia muy importante entre el hombre o el hombre y la mujer entendidos como individuos, y el ser humano entendido como especie. Es muy importante tener en cuenta esta relación. El hombre o la mujer entendidos como individuos, por un lado, y por otro, en el ser humano entendido como especie, como totalidad. El hombre y la mujer, o el hombre o la mujer, como individuos, se encuentran situados, están en una época y bajo condiciones específicas, pero a su vez hacen parte de un conjunto más grande que podemos llamar humanidad. Este es un carácter propio del ser humano. El ser humano tiene un carácter individual, pero también tiene un carácter colectivo. El ser humano, insisto, tiene esta doble propiedad. Y se reconoce como tal, se reconoce como individuo, pero también se reconoce como miembro, partícipe de algo más amplio que podemos llamar humanidad. Por su parte, la humanidad podríamos entenderla como el conjunto de hombres y mujeres de todas las razas, las etnias, procedencias, tiempos y culturas. Fíjense, por un lado, el ser humano, el hombre y la mujer entendidos como individuo concreto, en un lugar concreto y en una temporalidad concreta. Pero, por otro lado, tenemos la humanidad, el conjunto de hombres y mujeres que proceden de distintos tiempos, lugares, razas, etnias, lenguas, culturas, etc. Sin embargo, la humanidad, como un todo, no podría tener lugar sin la acción de las partes, de cada una de sus partes. Pero aún más,
esa totalidad que llamamos humanidad, esa totalidad entre comillas que llamamos humanidad, no es la simple suma de las partes. Es decir, la humanidad no es la simple conjunción en la que las individualidades desaparecen en una masa uniforme. Por esta razón, el hecho de que la humanidad no sea la simple suma de sus partes, la simple suma de individuos en una masa indiferenciada y uniforme, por esta razón es que algunos grupos de individuos han sido y son más tenidos en cuenta en ese conjunto mayor que llamamos humanidad. Algunos de esos grupos han tenido mayor presencia, han tenido una voz más fuerte, han sido más escuchados, si quieren. Han tenido una mayor capacidad de acción dentro de eso que va definiéndose como humanidad y sus productos. Para decirlo en una palabra, pues, para sintetizarlo en pocas palabras, podríamos decir que, ojo con esto, miren lo paradójico, hay unos seres humanos que son más humanos que otros. Y esto es algo que ha cambiado y va cambiando de época en época. ¿Qué queremos decir con esto? Fíjense que siempre, bajo el código de la civilización, o bajo el lema del progreso, o bajo la idea de cultura, o bajo lo que se presente como la verdad, siempre el todo ha sido construido sobre la exclusión de lo otro. Lo uno, lo mismo, el todo se ha construido excluyendo, marginando, trazando unas fronteras frente a lo otro, frente a lo distinto, frente a lo extraño, frente a lo diferente. Por ejemplo, tenemos los bárbaros en la antigua Grecia. Los bárbaros para los griegos eran aquellos que vivían fuera de la ciudad, fronteras afuera de la ciudad. Los bárbaros eran esas otras culturas incivilizadas, esas otras culturas que eran diferentes a la cultura griega, esos otros pueblos salvajes por demás, bárbaros. ¿Bien? Otro ejemplo que podemos identificar en este sentido de la construcción del todo a partir de la exclusión del otro, lo podemos encontrar en los indígenas y los negros durante todo el proceso de saqueo y de conquista en los territorios americanos. O en el pueblo raso de cara a los criollos, esos criollos que eran americanos pero se creían y tenían la convicción de ser europeos o tener una sangre más limpia y más pura que el pueblo raso, ¿no? Que el vulgo, ¿no? Fíjense, la civilización construida frente a la exclusión de lo otro, de lo diferente o de lo que quiere verse como diferente. Otro caso lo podemos identificar en las mujeres, en las viudas, en los huérfanos, en las sociedades coloniales, en la sociedad colonial como la nuestra o en la modernidad europea. Las viudas, los huérfanos e incluso la misma mujer estaban como reservados o excluidos a lugares muy particulares de la sociedad. ¿Sí? Todos esos desvalidos ocupaban un lugar muy particular en la sociedad. Bueno, aquí podemos seguir nombrando muchos casos, pero también podríamos un poco pensando en nuestra sociedad y en nuestra territorialidad, podríamos pensar en el pobre, en el desplazado, en los migrantes, ¿sí? La situación de estos sujetos, sobre todo una sociedad como la nuestra, fíjense que la sociedad y la verdad se construye casi que sobre esos excluidos, desarrapados, dirán algunos otros, ¿no? Excluidos, marginados. Los excedentes de la sociedad, dirán algunos otros autores en palabras muy fuertes. Pero fíjense que esos excluidos de la sociedad, sobre esos excluidos, se constituye lo verdadero, lo deseado, lo bueno, ¿no? En fin, podríamos decir que en estas sociedades existen ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera. Recuerden por dónde iniciamos, que hay algunos que son más humanos que otros. Eso es lo mismo que podemos identificar en esto que acabamos de decir. Ciudadanos de primera categoría, ciudadanos de segunda categoría, ciudadanos de tercera categoría. Incluso en estas sociedades llega a haber incluso desclasados, ¿sí? Estrato cero. O sea, personas que ni siquiera están
en el rango de los estratos que se crean gubernamentalmente para estratificar, para clasificar, para organizar la población y dirigir políticas públicas acorde a cada uno de esos grupos sociales. Ahí hay algunos que incluso no están en ese rango, estrato cero, ¿no? Desclasados. Ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Porque además, dependiendo de su clasificación, tendrán un acceso distinto a los bienes y servicios de la sociedad. Y si no, preguntémonos por la salud en estos momentos como los que estamos pasando, ¿no? Y todo esto sucede en sociedades que se precian de ser democráticas, que se precian de ser libres y seguir el principio de la igualdad. Recuerden los principios de la Revolución Francesa sobre los cuales se construyen los estados modernos y estas democracias. Libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, pasemos a una tercera idea. Voy a intentar ir un poco más rápido. Una tercera idea que podemos señalar en esta idea de profundizar en la concepción de la ética como práctica de sí es aquella en la que podemos decir que lo que hoy es verdadero no siempre lo fue. Lo que hoy es verdadero no siempre fue verdadero. Usualmente, lo que hoy se considera como verdad proviene de un error. Esta es una idea maravillosa de un otro francés, precisamente, profesor también de Foucault, Canguilhem, en un texto muy hermoso y muy interesante que es titulado Lo normal y lo patológico. Recuerden la idea. Lo que hoy se considera como verdadero no siempre fue verdadero, incluso algunas veces fue un error. Es decir, que lo que hoy es verdad, en otro momento fue un error. Y esta misma idea la trabaja Nietzsche, quizás de allí también la toma Canguilhem, en otro texto maravilloso, muy al estilo de Nietzsche, que es La verdad y la moral en un sentido extramoral. Podríamos decir que lo que hoy es verdadero proviene de cosas que en algún momento permanecieron proscritas, perseguidas, excluidas, marginadas, invisibilizadas e incluso impensadas, que no podían ser pensadas por las características de su época. O sea, que no había manera de imaginarlas, de pensarlas, porque recuerden que cada época le da los instrumentos a los sujetos para pensar lo que piensan, para preguntar lo que preguntan. Ejemplos como estos tenemos también muchos, tenemos ejemplos por doquier. El niño no siempre fue niño. El niño en algún momento era entendido como un adulto en miniatura. Ahora no podemos profundizar en ello, pero hay grandes trabajos como los de Philippe Ariès, otro texto maravilloso de Saldarriaga, como Mirar la infancia. Digamos, el niño también tiene una historia. Eso que hoy conocemos como niño, el trato tierno frente al niño también aparece en un momento específico, en un momento particular, tiene su historia. Pero también podemos ver el caso de la mujer. ¿Sí? La mujer que hoy conocemos, con la cual nos relacionamos y las maneras de entenderla y de entendernos, ¿sí? No siempre fue así. La mujer no siempre fue mujer. En algunos casos, la mujer era un objeto que le pertenecía a su varón, ¿sí? Llámese padre o llámese esposo. Fíjense, esa mujer que hoy conocemos no siempre fue así. No siempre fue concebida así, ni ella misma se concibió a sí misma de esa manera siempre. Problemas alrededor de esta idea o problemas que van apareciendo en la época, que hoy son como constituidos como problemas, no siempre lo fueron. Por ejemplo, podríamos pensar en el uso de los alucinógenos, ¿no? En algunas culturas y en algunos momentos era completamente válido, incluso había toda una serie de rituales y toda una serie de usos y de mecanismos, de espacios, de significados para eso. ¿Ven? ¿Sí ven? Lo que hoy es verdadero no siempre fue verdadero. Y generalmente lo que hoy es verdadero en otro momento estaba por fuera de lo que podía ser pensado, imaginado, ¿no? Concebido como verdadero. Bueno, la familia también. Fíjense, la familia no siempre, la familia que nosotros conocemos no siempre fue de la misma manera. El homosexualismo, ¿no? Para algunas culturas, incluso la occidental, el homosexualismo ni siquiera era algo que fuese digno de ser nombrado, era una práctica totalmente cotidiana.
¿no? El sexo, la sexualidad, tal como nosotros la entendemos, es un problema para nosotros de nuestra época. En otros momentos habían otra serie de preocupaciones mucho más importantes. Por ejemplo, para los griegos era más importante o tenía merecía mayor atención la alimentación, la dieta o la gimnasia. Eran cosas que eran mucho más importantes que preocuparse por la sexualidad. Esas cosas no eran un problema, ¿no? Y estaban marginados. No hacían parte del espectro de problemas posibles. El pobre y la pobreza, ¿sí? También tiene una historia. ¿Sí? La manera de concebir hoy la pobreza y el pobre es muy distinto a cómo encontramos la pobreza en la colonia o a cómo se habla de ella o se le concibe, se le relaciona, qué sé yo, por ejemplo, en los evangelios, ¿no? En los evangelios, piense que hay un bienaventurado el pobre porque de ellos será el reino de los cielos, ¿ven? Es una invitación al ser pobre, ¿ven? O sea, son enunciados distintos, situados en lugares distintos, pero que nos hablan de un objeto de manera distinta. El problema de las fronteras y los desplazamientos, eso es un problema contemporáneo, no siempre fue un problema, no siempre fue verdadero que los países deban tener fronteras. De hecho, no siempre fue así, ¿sí? Los países, ¿sí? La soberanía territorial, la verdad que se cierne alrededor de esa soberanía territorial es un problema moderno. ¿Sí? Para sintetizar, lo que es considerado verdad no siempre lo fue, y en ocasiones incluso fue perseguido, sancionado o simplemente desconocido. Vale. Pasemos a la cuarta idea. La verdad, por todo lo que hemos venido diciendo, la verdad es histórica. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad tiene una historia. La verdad, como lo humano, no son esencias ni universales, ni caen en el cielo, para decirlo coloquialmente, ¿no? No vienen de la nada, son producto del hacer humano, son artificios, invenciones, construcciones humanas. Y esto implica tres cosas al menos. Uno, que no siempre han existido, por lo que hemos venido diciendo, no siempre han sido del mismo modo, y tres, no siempre serán del mismo modo. ¿Qué quiere decir esto? Que las construcciones humanas son históricas, tienen una historia y por tanto son provisionales. Todas estas ideas nos sirven de escenario, de pretexto para preguntarnos por la ética. Ya lo intentaremos un poco amarrar, articular hacia el final. Una quinta idea que podríamos señalar respecto a esta concepción Foucaultiana tiene que ver con lo siguiente. Como constructos históricos, es decir, como productos de la acción humana, todas estas cosas de las que venimos hablando se hacen políticas. Toda acción humana tiene lugar en un momento y en un lugar específico, pero además resulta de la acción colectiva y tiene que ver con otros. Quiere esto decir que toda acción humana es situada e incide, afecta a otros. De ahí que toda acción tenga consecuencias y sea producto de la voluntad humana. En una palabra, toda acción humana está atravesada por relaciones de poder y es expresión de ellas en tanto tiene que ver con otros. Es producto de la voluntad e incide en las formas de ser y de habitar. Eso es lo que la hace política, ¿no? Si esto es así, si todo constructo histórico es resultado, expresión y vehículo de relaciones de poder, entre ellos aquello que consideramos verdad, bueno, deseable como constructos históricos, pero también lo que consideramos como cultura, como ser humano, como dignidad, como derechos, libertad, democracia, todo ello son constructos históricos y por tanto son expresiones, resultado y vehículo de relaciones de poder. En este sentido, tanto la verdad como la ética y la moral no son solo históricas, no solo
no son solo resultados históricos, sino que son expresión y vehículo de relaciones de poder. A esto Foucault lo expresaba mediante la relación saber-poder. Saber, poder. Toda relación de poder es resultado de unas formas de saber y toda forma de saber es resultado de unas relaciones de poder. Ya lo vamos a ver en la siguiente idea, precisamente la sexta idea que quiero puntualizar en estas notas. No solo el saber es producto, expresión y vehículo de las relaciones de poder, como lo veníamos diciendo, sino que el poder, a su vez, también es producto, expresión y vehículo de formas de saber, o de relaciones de saber, para continuar con el juego de palabras. Fíjense la insistencia que hago en esos tres términos de producto, expresión y vehículo, porque son esas tres cosas a la vez. Resultado, manifestación, pero también vehículo, moviliza, legitima, actualiza esas formas de poder y esas formas de saber. El poder, eso que llamamos poder, necesita y se sostiene sobre las formas de saber, sobre lo que se considera como verdadero, sobre lo que se considera como bueno y deseable, y por tanto requiere también y se sostiene sobre lo que se considera falso, detestable, errado, peligroso. Toda relación de poder se sostiene sobre relaciones de saber. Toda relación de poder se sostiene sobre aquello que se considera como verdadero, pero también sobre aquello que se considera como falso. Sobre eso, sobre esa relación, sobre esa exclusión, sobre esa tensión, se generan, se producen, se alimentan relaciones de poder, pero también relaciones de saber. Recuerden que hay una relación saber-poder en ambas direcciones, ¿no? Lo verdadero es verdadero de frente a lo que se considera como falso. Lo bueno es bueno de cara a lo que se considera como malo. Lo detestable da lugar a desear lo bueno. Señalar lo errado permite fortalecer, afirmar, reafirmar lo verdadero, lo bueno, lo correcto, lo deseado. Los límites entre lo bueno y lo malo, entre lo cierto y lo falso, entre lo viable y lo errado, traza el curso de las formas de poder y lo alimentan, lo legitiman y lo postergan. Pero también sabemos, por todo lo que hemos venido diciendo, que estos límites son móviles, estos límites son provisionales, son inestables, son históricos. Y también sabemos que el derrotero de la humanidad se nutre de la acción puntual y concreta de hombres y mujeres de carne y hueso, situados en un tiempo y en un espacio y con la capacidad de actuar y decidir. Esos límites no solamente son provisionales, ¿cierto? No solamente son históricos, sino que también frente a esa idea tenemos que tener presente esta otra idea respecto a que la humanidad se constituye de los actos puntuales y concretos de seres humanos de carne y hueso. Dos ideas que nos van a servir para lo siguiente, para la siguiente planteamiento. La humanidad, considerada en ausencia de la acción puntual y concreta de estos hombres y mujeres, no es más que una quimera y un concepto vacío. La humanidad, como la historia, como las verdades y los sistemas de creencias y valores, son, recuerden, resultado, expresión y vehículo de la acción de todos y cada uno de nosotros. Por eso las dos ideas que mencionábamos al inicio de este párrafo. Que esos límites son provisionales, son históricos, pero también que la humanidad como totalidad se constituye de la acción concreta y particular de cada uno de nosotros. Es importante resaltar estas dos ideas porque precisamente esto es lo que nos marca el lugar, el punto en el que la ética, la filosofía y la reflexión humana en general se hacen vitales. Entender que esos límites entre lo bueno y lo malo, entre lo detestable y lo deseable, que esos límites que se trazan no solamente son históricos, no solamente son producidos, sino que son provisionales, pero también entender que eso que llamamos humanidad, que llamamos cultura, que llamamos historia, es producto de la acción concreta y puntual de hombres de carne y hueso. Entender eso es lo que nos permite
dar un lugar, situar la importancia de la ética, la filosofía y la reflexión en general. Porque esta manera, la reflexión que podamos hacer, el ser consciente de nuestros actos, el entender el sentido de nuestras vidas y el sentido de nuestras acciones y la manera como eso de una u otra manera puede ir afectando muy muy lentamente, de acuerdo, irrisoriamente quizás, pero en todo caso afectando, ¿sí?, el curso de la historia, la manera como nos hacemos humanos, ¿no? Entender que nuestra capacidad racional, la capacidad de reflexión, el ser consciente de nuestros actos, de nuestras obras y poder encaminarlos en un sentido, es la manera como tenemos desde nuestra acción muy particular, muy puntual, ¿cómo decirlo? Diminuta, ¿sí?, que esa acción diminuta tiene posibilidades de afectar esa gran totalidad que llamamos historia y que llamamos humanidad. Esa es nuestra manera de incidir. Voy a leerlo para ver si lo puedo decir más claramente. Es en este punto en el que la ética, la filosofía y la reflexión humana en general se hacen vitales, cobran una radical importancia. Es la manera de incidir en el curso de eso que llamamos historia o humanidad, el ser responsable de nuestros actos, el construir sentido a nuestros actos, el ser consciente de nuestros actos, ¿sí?, es lo que nos permite incidir, por diminuto que sea, incidir en la historia, en eso que llamamos historia, en eso que llamamos humanidad. Es la manera de asumir nuestra responsabilidad como miembros de ese conjunto que llamamos humanidad. Es la manera de comprometernos con aquello que nos afecta y nos hace. Porque recuerden que yo soy lo que soy porque pertenezco a un conjunto, a un conglomerado que podemos llamar humanidad. Sí, que entre otras le ha dado forma a la actualidad en la cual nos encontramos. Es producto, expresión y vehículo de esa acción conjunta que llamamos humanidad. ¿Sí? Hacemos parte de ello. Pero esa humanidad, a su vez, también se compone de los pequeños actos diminutos, puntuales, de cada uno de sus miembros. ¿Ven? Va en ambas direcciones. Entender eso es la manera de comprometernos, no solamente con esa humanidad y con esas formas de ser que nos han hecho lo que somos, sino también comprometernos con la transformación, modificación, con el movimiento de eso que llamamos humanidad. La siguiente idea que podemos resaltar, ¿no?, podríamos para ello acudir a un autor como Freire, que denomina todo esto que hemos venido diciendo un carácter particular del ser humano. Y Freire lo dice de la siguiente manera, algo así como que el ser humano es un ser condicionado, pero no determinado. Hace parte de una época, de un presente, hace parte de una humanidad, pero ello no determina su acción, la condiciona, le da el lugar desde el cual proyecta su acción, porque el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer tienen la capacidad de incidir sobre esa historia, sobre eso que llamamos una humanidad, sobre ese entorno para orientar, para incidir en el curso que sigue, en el movimiento que sigue, eso que llamamos historia, que llamamos humanidad. A esa idea, a ese compromiso, a esa responsabilidad, Freire le da el nombre de la responsabilidad histórica que tenemos como sujetos, el sujeto histórico. Somos responsables de nuestra época, somos responsables de nuestra sociedad, de nuestros espacios, Somos responsables de nosotros, somos responsables de lo que somos, de lo que cada uno es. Claro, estamos en medio de unas realidades, de unas condiciones, de unos contextos de los cuales no podemos escapar, somos hijos de ello, pero no estamos condenados a ello. Tenemos la capacidad y la responsabilidad de actuar sobre eso para transformarlo. Esa es la responsabilidad histórica de la que nos habla Freire. Podríamos sintetizar esta séptima idea planteándolo en los siguientes términos. Y leo: nuestra acción y nuestra omisión inciden en las formas en las que somos y en las que nos hacemos. Ojo con esto: nuestra acción y nuestra omisión.
lo que dejamos de hacer, nuestra acción y lo que dejamos de hacer incide en las formas en las que somos, incide en lo que somos y en las maneras como nos hacemos. Ya para ir terminando, 2 ideas más. Todo esto entonces, fíjense, todo lo que hemos dicho anteriormente nos lleva a entender la ética de una manera muy particular. Y es bajo la idea del cuidado, el cuidar de sí. El cuidar de sí también significa cuidar de los otros y de lo otro. No es un asunto solipsista, individual, egoísta. Cuidar de sí, por toda esta red de la que hemos intentado ilustrar, en la cual el individuo está imbuido en una humanidad y en la cual esa humanidad depende de la acción particular, esto permite entender que cuando cuido de mí, cuido de los otros. Y cuando cuido de los otros, cuido de mí. Son cosas que van amalgamadas. Cuidar de los otros y de lo otro es cuidar de sí. Una vez más, la relación es en doble vía. Por todo lo que hemos expuesto, cuidar de sí, cuidar de lo que pienso, cuidar de lo que soy, cuidar de las verdades que digo conocer, cuidar de mis creencias, examinar permanentemente mis formas de vida, las maneras como conduzco mi existencia, cuidar de las maneras como me relaciono con los otros, cuidar de las maneras como me relaciono con las verdades y con los conocimientos. Todo ello, todo esto que hemos dicho, ¿sí?, no es más que una preparación para la acción. No es más que una preparación para la construcción de lo que somos como comunidad, como colectividad, como especie, como actualidad. Cuidar de mí, cuidar de lo que soy, de lo que pienso, me permite cuidar de lo que somos, como ser plural. Lo que haga conmigo va a tener incidencia en mi entorno, en los otros y en lo que somos, en plural, ya sea por acción o por omisión, ya lo hemos dicho. Soy yo, quien valida cada uno desde su acción, desde su pensamiento, desde su omisión. Cada quien es quien valida y posterga las verdades y prácticas actuales, vigentes, incluso posterga, valida, legitima aquellas prácticas o aquellas verdades o aquellas acciones que pueden ser consideradas detestables. Ojo con esto, ojo con esto. Soy yo, cada quien valida, legitima y posterga verdades y prácticas actuales, incluso de aquellas que puedan ser consideradas como detestables. Con mi silencio y con la inercia que resulta de la ausencia de reflexión, termino legitimando, validando y aceptando aquello indeseado. Es decir, que el no reflexionar me conduce a la inercia, a caer en la normalidad, a aceptar eso que ha sido normalizado de manera acrítica, de desligarme, desentenderme de la reflexión que me constituye como ser humano. Desentenderme de esa capacidad reflexiva me conduce a ser casi que cómplice, legitimador y ¿cómo diríamos? Me incita, me lleva, me conduce a ser legitimador y a mantener, postergar, era la palabra, postergar esas prácticas, incluso aquellas que no estoy dispuesto a aceptar. Con mi silencio, con mi inacción, con la irreflexión, con la ausencia de reflexión, termino siendo condenado a legitimar, validar lo que sucede en mi realidad, incluso aquello con lo cual no estoy de acuerdo. Fíjense la dureza de los términos. Y es aquí, y con esto terminamos, es aquí el lugar de la ética que se conjuga con la política. Es este el lugar de la ética. Es esta la importancia de la reflexión.
Es esta la importancia de asumir con seriedad y responsabilidad nuestra existencia. Es esta la importancia de tomar las riendas de nuestra existencia, de prestar cuidado, de prestar atención a las formas como vivimos, como nos relacionamos con los otros y con lo otro. Porque de nuestra acción particular depende lo que somos. Recuerden eso. Y aquí decía, aquí en este punto, es que se vinculan, se conjugan la ética y la política. Mientras que a la ética, recuerdan cuando hablábamos hace un rato, mientras que a la política la podemos ubicar en la relación con los otros, ¿no? A la ética la podemos ubicar en este ejercicio muy esquemático y analítico que hemos propuesto. A la ética la podemos ubicar del lado de la acción consigo. La política podríamos ubicarla analíticamente, insisto, en el lugar de la relación con los otros, y a la ética en la relación conmigo mismo. El hacerme responsable de mí mismo. El hacer de mi vida una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? El hacer de mi vida una obra de arte, nos dirían los griegos. El tomar la responsabilidad sobre mi existencia. Ese es el lugar de la ética. Foucault nos dirá las prácticas de sí sobre sí. Ese es el lugar de la ética. Ese es el trabajo de la ética. Esa es la, si me lo permiten, la importancia de la ética. Las prácticas de sí sobre sí. La manera como tomo control, dominio, como soy consciente, como quieran llamarlo, las maneras como asumo la responsabilidad de las prácticas, de las maneras como me constituyo a mí mismo como sujeto. Es esta la idea que concentra la ética entendida como cuidado de sí, como cuidado de uno mismo, cuidar de mí mismo. Ese es el llamado de la ética. Cuidar de sí es la posibilidad, es la invitación y también el escenario de la ética, pero una ética entendida como forma de vida, recurriendo a la concepción o a la manera de cómo era vivida y concebida por los griegos. Aunque, como lo hemos venido señalando, ética y política, esa conjugación que hacemos, que la identificamos en lugares distintos, digamos, en medio de un ejercicio analítico y poder entender estas relaciones, ¿sí? Lo que encontramos en la cotidianidad es que ética y política están estrechamente ligadas, ¿no? Los ámbitos de la intimidad y la acción política se cruzan permanentemente. La ética y la política se encuentran entrelazadas. Lo que hago de mí mismo me prepara e incide en la relación que tengo con los otros. Y esa relación de los otros, esa relación con los otros, ese encuentro con los otros, lo que los otros hacen consigo mismo, termina por afectarme a mí, en la manera como me constituyo. Porque recuerden que yo soy hijo de una época, pertenezco a una época. No puedo escapar de una época, pero sí puedo modificarla, transformarla, ¿no? Es eso lo que está aquí en juego, y es eso lo que un autor como Foucault, a través de esta concepción de la ética como práctica de sí, nos permite vislumbrar y nos abre muchas posibilidades de acción y de acción política, precisamente. Una acción política que inicia por la preparación, por el cuidado de lo que somos, de lo que pensamos y de lo que creemos. Creo que eso pues nos deja grandes inquietudes, pero también grandes esperanzas y grandes posibilidades para continuar con estos ejercicios. Bueno, por aquí vamos terminando. Hasta una próxima oportunidad.